Esta presentación continúa con los temas de cromatografía en general y se enfoca específicamente en las cromatografías de gases. Al igual que los videos anteriores, es una introducción a los temas que se tratarán más específicamente en cada sección. La cromatografía de gases, como su nombre lo indica, es una cromatografía en la cual una de las fases es un gas, como podrá pensarse o imaginarse también. El que es el gas es la fase móvil, un fluido, ¿no? Entonces, al igual que un sistema de cromatografía líquida, pues consta de una fase estacionaria, una fase móvil, y la muestra pues se reparte entre estas dos fases. Sin embargo, los principios de separación son muy distintos porque no, a diferencia de como sucede en las cromatografías líquidas, la principal fuente de la separación en este tipo de cromatografías es la volatilidad. Entonces, para recordar brevemente qué es esto de la volatilidad, vamos a ver estos diagramas. Aquí recordamos que, por ejemplo, para el agua, inclusive, aunque tiene fuerzas intermoleculares muy fuertes, posee una cierta presión de vapor en un recipiente abierto. Si recordamos esta presión de vapor, lo que sucede es que tenemos una cantidad de líquido eh, en equilibrio con una cierta cantidad de gas. Esto no significa que esta sustancia esté en ebullición, sino que estas moléculas que tenemos aquí están en equilibrio hacia la fase, con la fase líquida, es decir, la misma cantidad de sustancia cuando pasa de la fase líquida a la fase gaseosa, pasa de la gaseosa a la fase líquida. Entonces esto genera que hay una cantidad constante de moléculas en la parte gaseosa y entonces esto ejerce una presión sobre el líquido que es llamada presión de vapor. La relación que tiene, por ejemplo, con el punto de ebullición es que cuando la presión de vapor alcanza la presión atmosférica es el punto de ebullición de la sustancia. Esto significa entonces que entre mayor sea la presión de vapor de un mismo compuesto en equilibrio con su líquido, más cantidad de gases van a haber en esta parte, en la sección de gas del equilibrio líquido-vapor. Entonces, esto significa que entre más presión de vapor tenga una sustancia, mayor será mayor será su mayor será su presión de vapor. Aquí a la derecha pues tenemos unos ejemplos que nos pueden ayudar a corroborar esto y que tenga un poco más de sentido. Vemos por ejemplo de estas muestras de aquí abajo que poseen una presión de vapor de a la menos 6 y a la menos 8 atmósferas, es decir, una presión de vapor bastante bajita. Y pues son compuestos que son aromáticos nitrados, estos compuestos de hecho son sólidos. Este es el 6-nitrocresol y el ácido dimetilbenzoico. Ambos compuestos tienen una presión de vapor baja y como lo podemos ver tenemos un valor de presión bajo. En el otro extremo, por ejemplo, tenemos estos glioxales, que son compuestos de cadena corta y que son básicamente pues aldehídos, ¿no? Y si este tiene un grupo cetona, recordemos que estos suelen ser bastante volátiles y vemos por aquí que las presiones de vapor son bastante altas. Esto pues, está tomado en 25 Celsius. Vemos que a esta presión, a esta temperatura, ya el glioxal es de 0.4 atmósferas prácticamente. Es una presión bastante alta, es muchísimo mayor que el agua, ¿no? Entonces, si comparamos los demás, vemos por ejemplo estos de la menos 3 y a menos 4 son compuestos pues, que también son, en este caso, hay una acetona y un ácido, en este caso es un ácido, un aldehído orgánico, aromático, perdón, que pues tienen presiones de vapor bastante más altas. Si seguimos avanzando, entonces podemos ver cómo esto se relaciona con la separación en una cromatografía de gases. Pues tomando en cuenta, por ejemplo, esta especie en la cual tenga una cierta presión de vapor del gas con respecto a su líquido, pues entonces podemos ver cómo se comporta en una columna. Si tengo una fase líquida y una fase gaseosa, que es la que tengo moviéndose, entonces una cierta cantidad
de compuesto va a pasar de la líquida a la gaseosa por presión de vapor, y una cierta cantidad va a pasar de la gaseosa a la líquida también por el mismo motivo de la presión de vapor, como vemos que sucede con estas dos partículas. Eso nos lleva entonces a que la separación en la columna, o más bien la residencia, y por lo tanto el tiempo de retención de los compuestos en las columnas de gases, sean dependientes completamente de la volatilidad del compuesto. Y lo vemos en la figura del lado derecho. En esta figura tenemos una serie de compuestos de ácidos grasos, eh, de ésteres de ácidos grasos metílicos. Eso significa que todos comparten esta misma sección, pero que se diferencian por el tamaño o la ramificación del lado de la parte carbonada. Entonces, por ejemplo, hasta el lado izquierdo tenemos algunos compuestos que tienen 14 o 15, en este caso, carbonos en la parte alifática del ácido, y conforme vamos viéndonos a la derecha vamos viendo cómo van aumentando, llegando aquí por ejemplo al extremo de la derecha a 26 extra. Entonces aquí entre estos de 14 y esos de 26 vamos viendo cómo van aumentando. Según aumentan los carbonos, aumentan el tiempo de retención. Esto pues es lógico, pensando en que la volatilidad en un compuesto orgánico de este tipo pues solo va a depender del tamaño y de la ramificación de la cadena carbonada. Por eso es que vemos que básicamente están en el orden de peso molecular, y estos que se encuentran aquí pues son algunos que tienen isómeros cuando tienen algún doble enlace en su estructura. Entonces esto ocasiona que se vean de esta forma, que hay una diferencia de volatilidad, pero bajo estas condiciones no se pueden separar, o al menos no se pueden observar claramente. En teoría, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante detenidamente, también es posible hacer separaciones isotérmicas y con gradiente, solo que en este caso no es un gradiente de polaridad, sino es un gradiente de temperatura. Como tenemos un gas acarreador, como estos casos, aunque la sustancia sea poco volátil, conforme va pasando el gas acarreador y moviendo el sistema que tiene arriba, entonces se genera un nuevo equilibrio entre la fase líquida y la fase gaseosa, y eso ocasiona que al compuestos, sea un compuesto que su punto de ebullición podría ser 200 Celsius, pueda salir a 50 o a 60 Celsius, porque como no está en equilibrio directamente, sino el gas que está en la parte superior se mueve, entonces se establece un equilibrio y va saliendo. Ahora bien, sufre de las mismas condiciones de una ilusión isocrática o una cromatografía que es isotérmica. Entonces, si las muestras son muy complejas, suelen utilizarse también gradientes de temperatura para hacer las ilusiones. Para la fase estacionaria podemos ver que hay básicamente tres tipos. Un tipo en la cual tenemos una fase estacionaria que es completamente sólida, luego tenemos una fase en la cual la fase estacionaria es líquida, y otra en la cual la fase pero está sostenida sobre una estructura sólida, y una en que es completamente líquida. Las más comunes actualmente son unas columnas capilares en las cuales tenemos fase estacionaria líquida. Esto es porque permiten mejorar considerablemente la resolución, porque se comporta bajo la forma en que se estableció en las diapositivas anteriores. Es decir, es un simple equilibrio entre una fase líquida y una fase gaseosa. Esta fase líquida, eso sí, tenemos que indicar, no es una fase líquida de un compuesto volátil. Eso suele ser polímeros líquidos y suelen ser polímeros de siloxano. Aquí vemos que tienen esta estructura, la única diferencia es lo que tienen esta R. Si hablamos de dimetilsiloxano, estas R's de aquí que tengo aquí, estas son las de la cadena principal del polímero, y estas son las ramificaciones. Entonces estas R de arriba y abajo para el polidimetilsiloxano son dos metilos, para el fenil polidimetilsiloxano tienen intercalados metilos y fenilos, y así sucesivamente con los que estamos aquí, a excepción del polietilenglicol. Como podemos imaginarnos, entre más diferenciamos la cadena lateral, pues más hay una diferencia también en la polaridad de los compuestos que podemos separar. Y entonces, dependiendo de si hay aplicaciones específicas que se vayan a trabajar en el laboratorio, entonces se pueden utilizar diferentes columnas.
Igualmente, hay columnas que son más utilizadas que otras, pero normalmente las más utilizadas son las de polimetilsiloxano y las de fenil polimetilsiloxano, ya sea 5 o 50%. Ahora, para el gas acarreador suelen utilizarse tres gases. Como vemos en la figura de la izquierda, aquí tenemos una misma separación en tres diferentes condiciones. Que, bueno, en la que la condición distinta es solamente cuál es el gas acarreador. Podemos ver que en la superior tenemos hidrógeno como gas acarreador, y aquí si nos fijamos en estas dos muestras, en estas dos especies que estamos separando en este cromatograma, pues están resueltas adecuadamente. Sin embargo, si lo pasamos a helio, vemos que la resolución no es completa, y si lo hacemos con nitrógeno, vemos que están eluyendo juntas. Esto pues tiene que ver directamente con la interacción que pueda sufrir los compuestos durante su acarreamiento por parte del gas. El nitrógeno suele ser un gas que tiene una resolución más baja porque al ser una molécula más grande, recordemos que es una molécula de N2, rápidamente la altura del plato aumenta. Recordemos que necesitamos una altura de plato más pequeña para que tengamos más platos teóricos en una misma columna. Entonces, al aumentar, disminuye la cantidad total de platos teóricos, y por lo tanto vemos que el nitrógeno pues en este caso no logra una resolución adecuada, ni siquiera, es decir, hasta salen traslapados completamente los picos de elución. ¿Qué significa esto? Que en general pues es mejor utilizar helio y hidrógeno. Sin embargo, el nitrógeno es un gas sumamente utilizado para hacer cromatografía de gases porque es considerablemente más barato que el helio y el hidrógeno. Esto nos lleva a la conclusión de que es preferible utilizar cualquiera de estos dos, y nos da el dinero para hacerlo, ¿no? Ahora bien, al igual que lo vimos en cromatografía líquida, hay detectores específicos para cromatografía de gases. El más utilizado es un detector que se llama de ionización de llama. Estos detectores, en inglés por sus siglas serían FID, básicamente es un mechero. Nosotros tenemos el ingreso de la muestra desde la columna y una llama que lo que hace es hacer una combustión. Una vez se hizo la combustión, entonces leemos los iones que se forman, puesto que esta llama es bastante alta. Y tenemos un arco voltaico, entonces tenemos una llama ionizada, es decir, las muestras están ionizadas dentro de la llama, y eso entonces al aplicar un circuito tenemos una señal de estos iones, y esto es lo que se detecta en la muestra. Pues es el más utilizado porque es barato y es aplicable para cualquier compuesto que pueda ser combustible. Ahora bien, sus límites de detección no son tan buenos como en otros casos, y por lo tanto no se pueden utilizar para muestras que sean de muy baja concentración. Aquí tenemos una comparación de este detector con algunos otros que vamos a ver. Básicamente, pues vamos a ver el de captura de electrones y el de masas. Vemos que justamente la cantidad que puede detectar, pues es en este caso un picogramo, mientras que para la captura de electrones es 5 femtogramos, y el de masas llega a 0.25 picogramos. Por lo tanto, en general, el de ionización de llama es el más utilizado bajo estas condiciones porque nos puede dar para cualquier sistema de control de calidad, inclusive algunas muestras ambientales cuya concentración no sea muy baja. El siguiente detector que vamos a conversar es este detector que se llama de captura de electrones. Este detector, pues tenemos nuevamente un efluente de la columna, y lo que genera la ionización en este caso no es una llama, sino es un compuesto que emite
partículas beta, es decir, que es radioactivo. Y entonces la radiación proveniente de este elemento ioniza las moléculas de la muestra que van saliendo y obtenemos otra vez una separación de estos iones y una detección una detección por un circuito. Por motivos del tipo de elemento radioactivo que estamos utilizando para detectar estos compuestos, su aplicación suele hacerse sobre compuestos halogenados. Los halógenos tienen una sección lateral muy alta de las partículas beta. Entonces la aplicación de este detector suele hacerse en muestras ambientales en las cuales tengamos residuos o sospechamos que tenemos residuos de compuestos clorados. Los compuestos clorados comerciales ahora ya no existen para fines prácticos, pero hasta hace no tanto tiempo se utilizaban en refrigerantes y en pesticidas, y al ser compuestos orgánicos persistentes suelen tener una movilidad en toda la biosfera y por lo tanto deben ser muy monitoreados. Entonces la aplicación de este detector es enfocada bastante en esa dirección. Tenemos un par de detectores muy especializados que se suelen utilizar aquí en Guatemala. Ambos son detectores de quimioluminiscencia. ¿En qué me refiero? ¿En qué se refiere esto? Pues que en realidad tenemos una reacción, en este caso para el detector NPD, que es el que tenemos a la izquierda, en una cama cerámica tenemos una combustión, una quimiocombustión. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esta plaquita de rubidio reacciona en la combustión y, bueno, más que reaccionar, sirve de base para la ionización de la combustión y por lo tanto es específica y tenemos entonces compuestos de nitrógeno y fósforo y entonces este detector suele utilizarse para nitrógeno y fósforo. Es de ahí sus siglas, Nitrogenous Phosphorus Detector. El de la derecha es un detector que se llama de fotométrico de llama. Aquí en este caso lo que tenemos es una llama, pero vemos una región de quimiluminiscencia que pertenece para fines prácticos a compuestos de fósforo, que son estas dos líneas que tenemos aquí, a 526 nanómetros y a 394 nanómetros. Esos dos detectores entonces se utilizan para nitrógeno y fósforo, nitrógeno y azufre, y para nitrógeno y fósforo y para fósforo y azufre. Esto entonces suelen utilizarse para agroindustria porque hay muchos compuestos nitrogenados, fosforados y azufrados que se utilizan tanto como fertilizantes como pesticidas. Finalmente también tenemos el detector de masas. Este detector pues tiene el mismo principio de funcionamiento que el que vimos para el cromatógrafo líquido. De hecho, suelen ser un acoplamiento de un espectrómetro. Entonces, el espectrómetro es el mismo. Lo que cambia es el acoplamiento de la cromatografía líquida o la cromatografía gaseosa. Por lo tanto, este tiene las mismas aplicaciones. Aplicaciones en las cuales sobre todo necesitamos o es importante conocer además del tiempo de elusión, el patrón de masas que nos permite identificarlo y que además pues también nos permite una detección pues muy amplia de muchos compuestos, por lo que también puede entrar en el concepto de que sea un detector universal.